Trabajo colaborativo final: Óscar Uriel Estrada, Steven Alberto Tocora. Grupo 74. Tutor: Diego Alejandro Alarcón. Estática y resistencia de materiales, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Proyecto de curso. El proyecto de curso, que se desarrolló como trabajo colaborativo durante las fases de la actividad, consistió en diseñar una estructura para una cubierta, una cercha. En nuestro caso, para el grupo de trabajo colaborativo número 74, nos tocó la estructura tipo Howe, según las especificaciones siguientes. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirán con perfil de acero estructural a 36. Ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Para las cubiertas se usarán tejas de Eterenin número 5. Para cada pendiente se requieren, para cubrir los 6.62 metros de longitud de la cuerda superior, 4 tejas, y cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 3 metros sobre 0,873 metros, que es igual a 3,43 tejas, para un total de 27.44 tejas, cada una con un peso de 14.75 kilogramos. A continuación, mostraremos cuál es el tipo de correas que se van a manejar. Encerrado en un círculo se encuentra la correa número 5, la cual se va a manejar para este tipo de cercha. Se usarán correas en celosía construidas con varillas de acero y con una densidad de 5 kilogramos. El número de correas para cada pendiente será de 5, para un total de 10 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 10 por 3 metros de ancho del área de influencia, es decir, 30 metros de correa por cercha. Para todo esto debemos primero tener en cuenta tanto las cargas vivas como las cargas muertas, para también al final generar entonces la carga total a tener en cuenta. Ya para finalizar lo que es la parte de la estructura en sí, lo que se hace es distribuir las cargas en los nodos de cada estructura, generando así una fuerza de 5.79 kilonewtons. Una vez hecha toda la parte de la estructura en sí de la cercha que realizaremos para el trabajo, lo siguiente a hacer es hacer el cálculo de las fuerzas internas. Para esto se usará el método de los nodos. Si se usa el método de los nodos, primero tendríamos que hallar las reacciones en los nodos A y G. Una vez calculado las reacciones en los nodos A y G, se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de los nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego, los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores que de fuerza. Se tomará la sumatoria de fuerzas en X positivo a la derecha. Se tomará la sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Y por último, se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo, y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Una vez halladas las fuerzas internas, lo siguiente a hacer fue generar una tabla en la que resumiera qué fuerzas internas estaban, tanto en compresión, en tensión o si generaban algún elemento de amarre. A continuación se mostrará la tabla en la que demuestra cada tensión en los nodos, sea por compresión, por tensión o si pertenece a un elemento de amarre.
Se seleccionó un tramo de la estructura y se resolvió por el método de secciones y se comparó con el resultado por medio del método de nodos. Ya por último, para tener completa la cercha, lo que se hizo fue calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de compresión, además de calcular los factores de seguridad de cada una de las barras de la armadura seleccionada. Para hallar los esfuerzos y los factores de seguridad, obtenemos el área del perfil utilizando el diseño de la estructura. Luego, separamos los elementos a tensión y a compresión para manejar los factores de seguridad de acuerdo a lo solicitado. Los resultados y ecuaciones son, para factores de seguridad, para barras en tensión, la siguiente. Y para factores de seguridad para barras en compresión son las siguientes.